vamos a entender bien qué es una polea, cómo se usa una polea, qué es un polipasto y vamos a aplicar la primera ley de Newton, condición de equilibrio, para encontrar la ventaja mecánica del uso de una polea. Una polea es esta ruedita que su función es que al girar yo puedo pasar una cuerda, un tensor, un cable, una cadena y le cambia la dirección y ella gira. Y si tengo este peso y le conecto esta cuerda y puedo alar esta cuerda, esta es una polea. Hemos visto en diferentes situaciones, diferente tipo de poleas. Tenemos esa polea fija o puedo articular dos poleas, una móvil y una fija con una sola cuerda, o puedo tener un sistema de varias poleas. Polipasto es un polipasto, polivarios, pasto, tensor, cable, y tengo en este caso tres fijas, tres móviles con una sola cuerda, la fuerza que se le hace, el peso. Puedo tener este sistema de cuatro poleas, dos fijas, dos móviles, una sola cuerda, que pueden ser una debajo de otra, así en hilera, o pueden ser una al lado de otra. Puedo tener un sistema de tres poleas, una fija, dos móviles con dos cuerdas en este caso. Puedo tener un sistema de cuatro poleas, una fija, tres móviles con tres cuerdas en este caso. Conocemos estas diferentes poleas, en este caso estos son poleas de cadena que podemos ver en diferentes locales donde se necesitan elevar pesos de diferentes medidas y necesitamos o se requiere una ventaja mecánica. Vamos a aplicar entonces la primera ley de Newton en las poleas para determinar su ventaja mecánica, para poder determinar si yo puedo elevar este peso con la misma fuerza o con diferentes fuerzas. Para este estudio vamos a considerar la masa de la cuerda 0 y la masa de la polea también 0. La fricción en ella 0 también, que el peso va a subir o va a bajar, se va a deslizar, se va a desplazar a velocidad constante. ¿Y qué significa que él viaje a velocidad constante, que no acelera? Y si no acelera es que está en equilibrio. Y si está en equilibrio es que podemos usar la primera ley de Newton. Ubiquemos un diagrama de cuerpo libre en el extremo de la cuerda donde alamos, donde aplicamos la fuerza. Para ello vamos a hacer un corte acá y al hacer ese corte lo sustituimos, esa porción de la cuerda, por este vector fuerza, por este tensor, por esta tensión. Y ubicamos un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, la misma dirección de la cuerda. Y podemos aplicar entonces la primera ley de Newton, donde dice que la suma de fuerzas que actúan en ese punto porque está en equilibrio, viaja a velocidad constante, no acelera, es 0. Y tengo un tensor en la dirección positiva del eje Y menos una fuerza en la dirección negativa del eje Y. Por transposición de términos, esta fuerza que está aquí restando pasa sumando, por lo tanto la tensión debe ser igual a la fuerza. La fuerza que yo le hago a la cuerda es igual a la tensión en la cuerda. Y como es una sola cuerda, la tensión en este lado es la misma tensión que está alando ese peso. Está hacia arriba, está en esa dirección. Por lo tanto, también podemos hacer un corte y ubicar un diagrama de cuerpo libre, un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, la fuerza de tensión T hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo. Y aplicamos también la primera ley de Newton, donde la suma de fuerzas es 0, la tensión positiva, el peso negativo, el peso por transposición de términos pasa sumando, por lo tanto la tensión es igual al peso. Esta tensión tiene que ser igual a este peso. Como ya dijimos que esta tensión es igual a la fuerza, entonces la fuerza que yo hago es igual al peso que estoy levantando. En este caso, en el que tengo una sola polea con una sola cuerda, si voy a levantar un peso de 120 kilogramos fuerza, la fuerza que yo tengo que hacer también es de 120 kilogramos fuerza. Pero entonces ahora analicemos las ventajas mecánicas que pueden haber cuando armo un polipasto, cuando tengo varias poleas. Voy a analizar cuando tengo dos poleas, una fija o una móvil con una sola cuerda que está anclada en el techo. Tengo una fuerza, tengo una tensión y este peso, este sistema polea-peso está sostenido por dos fuerzas de tensión hacia arriba que están en la misma cuerda. Por lo tanto,
al ser esta cuerda la misma, la tensión en ella es toda la misma, por lo tanto las dos fuerzas son tensión y tensión hacia arriba que están sosteniendo este peso. Y si armo mi diagrama de cuerpo libre, tengo dos tensiones hacia arriba, un peso hacia abajo, y si hago la suma de fuerzas, puedo encontrar que dos tensiones positivas menos el peso es igual a 0. El peso que está restando por transposición de términos pasa sumando, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, la tensión de la cuerda es la mitad del peso. Como la fuerza que yo estoy haciendo sobre la cuerda es la misma tensión, entonces la fuerza que debo hacer es la mitad del peso. Tengo una ventaja mecánica. Por lo tanto, si tengo un peso de 120 kilogramos de fuerza, con esta ventaja mecánica tengo que únicamente aplicar una fuerza de 60 kilogramos fuerza, la mitad del peso que voy a elevar. Si ahora tengo un sistema de más poleas, en este caso 6, 3 fijas y 3 móviles, observa que este peso está equilibrado por 6 tensiones, 2, 4, 6. Si hago el corte y el diagrama de cuerpo libre, ubico este sistema de coordenadas cartesianas y aplico la primera ley de Newton, entonces la suma de fuerzas, que debe ser 0, las 6 fuerzas hacia arriba positivas deben ser equilibradas, equilibrar el peso negativo, el peso pasa a sumar, y 6 que está multiplicando por transposición de términos pasa dividiendo. La tensión de esa cuerda, que es la fuerza que yo debo aplicar, es la sexta parte del peso. Por lo tanto, si mi peso es de 120 kilogramos de fuerza, tengo que únicamente hacer una fuerza de la sexta parte, 20 kilogramos de fuerza. Analicemos este polipasto. Observa cuál sería la ventaja mecánica. Si tengo un peso de 120 kilogramos fuerza, ¿qué fuerza debes hacer? ¿Dónde harías el corte para analizar? ¿Qué fuerzas están sosteniendo ese peso? Si haces el corte por acá, entonces tengo ¿cuántas? 4 fuerzas. Y si tengo 4 tensiones, la fuerza que debo hacerle es la cuarta parte del peso. Por lo tanto, serían 30 kilogramos de fuerza, que es la cuarta parte de 120 kilogramos de fuerza. Si mi peso, que estoy tomando como ejemplo, es de 120 kilogramos de fuerza. Ahora cambiemos el análisis y veamos este análisis con 2 cuerdas. Una cuerda verde que tengo fija en el techo y pasa por estas 2 poleas, y una cuerda vino tinto que tengo en el techo y pasa solamente por esta polea que sostiene el peso y está enganchada en la otra polea. ¿Cómo podemos hacer aquí el análisis? Observa que si hago un corte acá, entonces tengo este peso que está sostenido por estas 2 tensiones. Este peso se divide en 2. Y esta tensión de acá está sostenida por estas 2, entonces esta tensión también se divide entre 2. Entonces tengo una división entre 2 y otra división entre 2. Entonces 2 por 2, 4, se divide entre 4. La fuerza de tensión que tengo que hacer es la cuarta parte del peso con este sistema de 3 poleas. Si tengo una masa de 120 kilogramos de fuerza, se divide en 2 tensiones de 60 y 60, y esta de 60 se divide en 2 de 30 y 30, por lo tanto la fuerza que yo tengo que hacer es de 30 kilogramos de fuerza. Hace el análisis en este sistema de 4 poleas con 3 cuerdas. La cuerda verde, la cuerda azul y la cuerda vino tinto. Las 3 están ancladas en el techo. Tengo esta polea fija y estas 3 móviles y esta fuerza. ¿De cuánto sería la fuerza? Hace el análisis. Bien, entonces este peso lo dividimos entre 2. Esta tensión de acá otra vez en 2 y esta tensión de acá otra vez en 2. División sucesiva entre 2, 2 y 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Por lo tanto, la ventaja mecánica es un octavo. Tengo que dividir esta fuerza en 8 partes iguales. Por lo tanto, si tengo un peso de 120 kilogramos fuerza, estos 120 se dividen en 2, 60 y 60. Este 62, 30 y 30. Y este 30 en 2, 15 y 15. Por lo tanto, la fuerza que tengo que hacer es de 15 kilogramos de fuerza. Bien, espero que este pequeño, sencillo resumen, esta aplicación de la primera ley de Newton en polipastos te haya podido servir. Suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios y que tengas un gran día.